Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy, bueno, pues quiero comentar que, como bien saben muchos de ustedes, en comercio exterior, pues ha habido una serie de publicaciones y decretos nuevos el día 1 de julio del 2020 en el Diario Oficial de la Federación, que bueno, es información oficial, es información que debemos estar actualizando eh, completamente todos los días. Hay que actualizarnos, recomiendo a todos los estudiantes, a todos los que trabajemos en este medio, a todos los que nos dedicamos ya desde hace mucho tiempo a las aduanas y al comercio exterior en México, que no dejemos nunca de actualizarnos, independientemente de nuestras orientaciones políticas y económicas y demás, debemos siempre estar actualizados y ver la información oficial que se plasma en esta Gaceta Oficial, en lo que es el Diario Oficial de la Federación. Yo les recomiendo que todos los días, por lo menos en el tema de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Secretaría de Economía y en el Banco de México, etcétera, los diferentes apartados que hay de las secretarías que dependen de la Administración Pública Federal, pues estemos siempre al tanto de las modificaciones y publicaciones que se van dando al respecto. En materia de comercio exterior, a partir del 1 de julio, hace unos días, se publicaron decretos muy importantes para nuestra materia, para todos aquellos que estudian comercio internacional, aduanas, negocios internacionales, etcétera. Pues es muy importante que tengamos en cuenta ese tipo de publicaciones. Y me iré el día de hoy, me abocaré un poco al tema del decreto por el que se expide la ley de los impuestos generales de importación y exportación y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley aduanera, debido a que, obviamente, al estar correlacionadas estas leyes, pues, obviamente, si se modifica una, tendrá que modificarse otra ley o algún ordenamiento, reglamento, regla general de comercio exterior, es decir, a raíz y a partir de la entrada en vigor del TMEC, que es el Tratado de Libre Comercio, la continuación, podemos decir la prolongación o la renovación o la renegociación, como le quieran llamar, al tema del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el famoso TLCAN NAFTA, que desde el 94 prácticamente se ha hecho eterno el Tratado de Libre Comercio y que ha dado muy buenos resultados en algunos aspectos. Por supuesto que hay otros sectores en los que no se vio el beneficio, por supuesto, del campo, por ejemplo, que no ha sido beneficiado prácticamente en términos generales. Podríamos entrar en un debate muy a gusto y muy ad hoc en ese tema, pero finalmente pues, el Tratado de Libre Comercio ha resistido 25 años y se ha dado a la tarea el gobierno mexicano y los gobiernos de los Estados Unidos y Canadá para darle entrada a un nuevo tratado más actualizado en muchos de los temas, por ejemplo, la propiedad intelectual, ¿no? Que se ha dado un desarrollo en ese aspecto, en ese rubro sumamente importante. Tanto es así, bueno, también se publica la nueva ley de protección a la propiedad intelectual, que deroga a la ley de propiedad intelectual que estaba vigente hasta antes de estas publicaciones, otros decretos. Y bueno, habrá que checar obviamente también el tema de los transitorios, ¿no? Siempre recomiendo que chequemos los artículos transitorios de las publicaciones del Diario Oficial de la Federación para saber exactamente cuándo entran en vigor ciertas disposiciones. En muchos de los casos, como en este, por ejemplo, de la famosa LIGE, habrá algunos aspectos que se están publicando, que están derogando, por ejemplo, a otras normatividades de la LIGE anterior, del 2017, y bueno, pues habrá que esperar el tiempo de entrada en vigor de acuerdo a los artículos transitorios. Eso es algo sumamente importante que veremos ahorita y que sobre todo tenemos que tener en cuenta, dado que es muy importante para el comercio exterior mexicano. Vemos aquí que es una publicación obviamente oficial, por eso está el nombre del presidente de la República Mexicana, que es Andrés Manuel López Obrador, y que, bueno, pues obviamente es quien emite este decreto y publica en el Diario Oficial de la Federación, que es una de las formas oficiales en las que de verdad se dice lo que se va a hacer, y bueno, hay un fundamento para hacerlo. Bueno, en este caso dice se expide el decreto, dice se expide la ley de los impuestos generales de importación y exportación y se reforma y adicionan disposiciones de la ley aduanera, dado que van correlacionadas y tienen, por supuesto, impacto directo en las operaciones de comercio exterior en México. Realmente es importante entender que si se modifica esta LIGI, esta ley de los impuestos generales de importación y exportación, habrá que esperar cambios de manera recíproca
inmediata en los ordenamientos que van correlacionados, como la ley aduanera, la ley de comercio exterior, el código fiscal de la Federación de manera supletoria, obviamente, el reglamento de la ley aduanera, las reglas generales de comercio exterior, que ya se publicaron por el primer anexo, y ya se está dando cabida a este tipo de modificaciones. Dice el artículo 1, se establecen las cuotas que atendiendo a la clasificación de las mercancías, servirán para determinar los impuestos generales de importación y exportación de conformidad con lo siguiente. Y bueno, ya de ahí tendremos que, obviamente, invocar estos artículos, leerlos pacientemente. Yo siempre les recomiendo a mis jóvenes pupilos o a quien me pregunte, incluso a mis clientes, que leamos pacientemente y tolerantemente los artículos de las leyes que nos expresan realmente el contenido y el sentido real de las cosas, que por lo menos pretende la autoridad manifestarnos. En ese sentido, sabemos que la clasificación arancelaria es uno de los ejes primordiales del comercio exterior. Aduanalmente, los que nos hemos dedicado pues, por muchos años ya a este negocio, sabemos que la clasificación arancelaria es el eje oral de las operaciones de comercio exterior. Una mala clasificación arancelaria nos puede determinar, por supuesto, un mal cálculo de impuestos en el que podemos pagar en demasía, que tampoco es correcto para aquellos que piensan que pagarle de más al fisco estamos bien y no hay ningún problema porque le estamos pagando de más. Por supuesto que no. Al final de cuentas, contablemente estamos totalmente declarando de manera errónea los números, y entonces también por ahí vamos a tener seguramente problemas y complicaciones fiscales. El tema obviamente de pagar de menos, pues sabemos que la autoridad aduanera y bueno, la ley aduanera también manifiesta cierto rango de tolerancia, ¿no? Para poder entrar en materia de los famosos PACOS, ¿no? De procedimiento administrativo por omisión de contribuciones, que pues, obviamente a lo mejor si no salimos de los rangos tolerantes de la ley, podremos liberar la mercancía sin necesidad de tener de entrar en un tema de embargo precautorio y solamente tendremos algunos días para después de emitir el acta de notificación, pues, pagar la diferencia, lo que no se pagó y la mercancía podrá obviamente seguir su curso físico normal. Y en el caso, por ejemplo, de omisiones ya de cantidades ya superiores a lo que termina la ley, pues obviamente tenemos ya problemas de embargo precautorio, tenemos incluso temas ya de suspensión o cancelación de patentes, etcétera. Tenemos una serie de problemas ya diversos. Por eso es tan importante estas publicaciones, por eso en esta ocasión, pues sí, me di la tarea de leer un poco las publicaciones más a fondo y tratar de compartir con ustedes y expresarles mi punto de vista y la experiencia que tenemos en este ramo y sobre todo en clasificación arancelaria, que bueno, para más o menos darles un contexto, pues bueno, finalmente comenzamos hace 24 años en la aduana de Toluca, justamente primero en trámite aduanal, algunos 6 o 7 meses, y después ya iniciamos en el campo de clasificación arancelaria y en la agencia aduanal, aquella agencia aduanal gloriosa Braniff, ¿no? Que le daba el servicio a Federal Express, ahora, bueno, pues es la empresa DISEX que le da el servicio, pero antes era la empresa Braniff, que era una especie de escuela, agencia aduanal escuela, que ahora, pues bueno, pues ya se dedica a otros menesteres también de agencia aduanal, pero ya de manera más particular a sus propios clientes. Bueno, platicando de esta publicación que es muy, muy interesante, vemos, por ejemplo, algunas de las tantas modificaciones que ha habido, seguimos en estudio, seguramente mis colegas también lo están haciendo, le harán también de igual manera partícipe en sus ámbitos. Pues ahí vemos la partida 9620, ¿no? Hablando de partidas que son los 4 dígitos, que nos marca esa denominación de acuerdo al sistema armonizado. Recordemos que pertenecemos al sistema armonizado que emana de la Organización Mundial de Aduanas y que de ahí parte México para sus primeros 6 dígitos estar armonizadamente con los demás países, con el resto del mundo, casi todo el mundo que están insertos en la Organización Mundial de Aduanas y utilizan el sistema armonizado para darle entrada o darle cabida en sus propias leyes a sus leyes de los impuestos generales de importación y exportación. En el caso de México es el nombre como tal. Y vemos ahí la partida nueva, 9620, si revisan su tarifa anterior, pues obviamente no teníamos esta partida, ahora sí lo tenemos, que se habla de monopiés, bípodes y artículos similares,
que habla de los monopiés, tripiés de cámaras fotográficas, es decir, tipo de productos que generalmente los estamos clasificando como soportes de metal, ¿no? O dependiendo de su materia constitutiva. Hablando de la materia constitutiva, obviamente es la materia de la cual estaban hechos los productos, y cuando encontramos, por ejemplo, 96200002 que tenemos ahí ya desglosada correctamente a 8 dígitos, pues obviamente vemos de madera, ¿no? Un tipo de un trípode de madera que es muy común encontrar también en ese sentido en el mercado. Pues los clasificamos a su materia constitutiva y vámonos como soportes, ¿no? Ese era un criterio que se tenía de acuerdo a reglas generales de comercio, a reglas generales, perdón, y a reglas complementarias de la LIGE. Y bueno, ahora se da entrada a esta nueva partida que me parece sumamente interesante, que se hacía falta, que ya se veía venir, ya se había platicado de esto, obviamente, y pues bueno, se da entrada a este tema. Antes de entrar un poquito más en el tema de los artículos que se están reformando, vamos a hablar del tema de las enmiendas, ¿no? México entra ya de lleno a la sexta enmienda. Recordemos que el sistema armonizado tiene una serie de enmiendas, es decir, una serie de arreglos, una serie de reformas, de evolución que va dando cada 5 años generalmente, y que meramente tenemos, históricamente tenemos desde 1992, ¿no? La primera enmienda se da la Organización Mundial de Aduanas y que van adoptando los demás países en función de sus propias leyes también, ¿no? Recordemos que estos son ordenamientos que se van adaptando y van de manera dinámica ingresándose a los gobiernos y a las legislaciones de cada país. Tenemos ahí, por ejemplo, en el 97, en el 2002, en el 2007, en el 2012, y en el 2017, gran parte del mundo comienzan ya a integrar la sexta enmienda de la Organización Mundial de Aduanas a sus sistemas aduaneros. México no lo había hecho, la verdad es que México no lo había hecho, y ya en 2020, 1 de julio, pues se da entrada ya a la sexta enmienda, que eso es todo un tema que vamos a platicar y que seguramente les haré partícipe en esta serie de videos que vamos a empezar a, a ofrecerles, por supuesto, con todo el afecto, el cariño y el respeto al mundo. Estamos abiertos, por supuesto, a todas sus observaciones. Esto es importante, esto es de sumar experiencia y conocimientos, no solo de su servidor, sino de todos ustedes, ¿no? Es bien importante. Y que si tienen algún tema que podamos platicar o que ustedes quieran comentar, o que tengamos alguna especie de cápsula, video, comentario, debate, etcétera, podemos hacerlo, por supuesto, de manera siempre respetuosa y agradable. Pues es sabroso escuchar los comentarios, y a lo mejor incluso hasta las críticas también son, por supuesto, que bien recibidas. Y bueno, pues aquí vamos a seguir en este tenor. Vamos a subir estos videos por YouTube, ya está mi canal por ahí activo, y trataremos de ir dando entrada a toda esta serie de publicaciones, de poder ir actualizando a todos mis colegas, a todos los estudiantes, ex estudiantes, compañeros, socios, etcétera, que podamos irnos sumando a la información. Y eso es lo más importante, ¿no? En este medio hay que ser lo menos egoístas posible, se contrario, que compartir siempre lo que podamos, y eso va a hacer que sumemos en términos generales. Bueno, la LIGE se modifica, y de aquí viene el artículo segundo, dice: se reforman los artículos 21, segundo párrafo, fracción 2, 47, párrafo primero, segundo, cuarto y sexto, artículo 48 y 54, párrafo primero, lo que es de la ley aduanera, ¿no? Por ahí vemos el 54, que se ha reformado ya varias ocasiones, y que habla prácticamente de la responsabilidad solidaria tiene el agente aduanal y los importadores sobre lo que se declara, sobre lo que se manifiesta, la clasificación arancelaria, etcétera. Bueno, hay ciertas modificaciones que iremos viendo paulatinamente. El artículo 58, segundo párrafo, la fracción 1, el 81, fracción tercera, el 121, fracción 1, inciso E, el 144, la fracción 14, y se adiciona un artículo 84C de la ley aduanera, ¿no? Para quedar como sigue. Y pues ya de ahí vienen estas modificaciones, estas reformas a los artículos ya establecidos en la ley aduanera. Les recordamos que la ley aduanera tiene una historia realmente interesante, ¿no? Se publica en 1995, la actual ley aduanera se publica en 1995, entra en vigor en 1996, y bueno, ahí ha ido reformándose, por no decir parchándose,
vez con vez, y en 2013 también tiene una gran actualización, sobre todo por el tema de la ventanilla única de comercio exterior, el BUSEM, que no tenía entrada, ¿no? Recordemos que en 2012 por ahí estuvimos trabajando, yo recuerdo que estaba yo en el puerto de Veracruz trabajando en una agencia banal, y me acuerdo que íbamos a cursos de capacitación para la entrada en vigor de la ventanilla, y pues decíamos, ¿dónde está la ley, no? ¿En qué parte de la ley dice eso? Pues en ninguna parte, obviamente, ¿no? Entró por reglas generales de comercio exterior, Hacienda las publicó, me acuerdo que estaba el Calderón, ¿no? El expresidente Felipe Calderón, y de ahí entraron las reglas y metieron la BUSEM a fuerza. Entró, estuvimos trabajando, recuerdo que la primera semana fue un caos, no teníamos no teníamos ninguna expertise en ese sentido. Obviamente había, las personas que nos habían dado los cursos sabían teóricamente qué iba a pasar, pero ya cuando comenzamos a trabajar, y recuerdo perfectamente bien, tanto en las aduanas de México, que teníamos sucursal en México, en Toluca, que era la matriz, en Veracruz y en Laredo, todos estábamos parados tratando de entender el tema de la ventanilla única de comercio exterior. Fue una anécdota que todos pasamos por ahí en su momento. Ya después, pues obviamente, el tercer, cuarto día, segundo día, todos nos vimos poniendo las pilas, y no había más que sacar los embarques, porque no lo podías decir al cliente que no le entendías, o que no tenías mucha práctica en algo y tenían que esperarse una semana. Pues obviamente no. Bueno, artículo 21, viene la fracción segunda y dice: presentar las mercancías y declaraciones correspondientes a las autoridades aduaneras para su despacho, y en su caso clasificación arancelaria, número de identificación comercial, valoración y determinación de créditos fiscales. Y aquí viene un tema que es novedoso ya para la nueva legislación, y es el número de identificación comercial. Estamos hablando prácticamente de los 2 dígitos siguientes. Esto no es algo que el gobierno esté promoviendo de manera obligatoria, o que esté tratándose de imponer este tipo de sistema. Prácticamente tanto Estados Unidos como Europa y muchos más países han estado adoptando el tema de los 10 dígitos. Nosotros manejamos 8 dígitos en nuestras fracciones arancelarias, en nuestra LIGE. La tarifa de los impuestos generales de importación y exportación maneja hasta 8 dígitos. Recuerdo muy bien cuando comencé a trabajar en la aduana, tengo 23 años, y pues a mí todavía me tocó también, y seguramente a muchos de ustedes, les tocó trabajar con 2 tarifas, ¿no? La tarifa de los impuestos generales de importación y la tarifa de los impuestos generales de exportación. Eran 2 tarifas que estaban en tomos distintos. Ahí estaba, de hecho, el de exportación era muy delgadito, así muy pequeñito, porque nada más manejábamos 6 dígitos a nivel sistema armonizado internacional. Y la tarifa de los impuestos de importación, pues bueno, obviamente esa sí estaba a los 8 dígitos, con todas las regulaciones y restricciones no arancelarias que obviamente se manejaban y que al día de hoy pues, se siguen manejando. La exportación obviamente tenía esa parte, o esa forma laxa de hacerse y de exponerse. Ahora, pues bueno, la exportación también tiene sus buenas regulaciones y restricciones no arancelarias, sobre todo los productos, los clásicos productos de uso dual, ¿no? Que tenemos por ahí los tornos, maquinarias, etcétera, que pueden hacer desde un tornillo hasta una bala, o hasta una arma, o algún químico, por ejemplo, y que bueno, ya está regulado de acuerdo a acuerdos internacionales promovidos sobre todo por los Estados Unidos, por el tema antiterrorista, que ya podremos hablar en otro tema. Esta carrera es maravillosa, algo que es puedo participar, es una carrera que no tiene fin, que tiene una gran diversidad en temas, por ejemplo, ese de los mercancías de uso dual, que es un tema muy interesante también, y que lo veremos seguramente más adelante. Bueno, vemos aquí la modificación también al artículo 47, los importadores, exportadores, agencias aduanales. Ya, obviamente, el tema de las agencias aduanales ya muy de lleno, ¿no? Recordemos que se modifica también en 2015 el reglamento, también se modifica y se le da entrada no solamente a los agentes aduanales que ya estaban establecidos como la persona física que se encarga de coadyuvar con la autoridad para el tema de los despachos aduanales, sino también las agencias aduanales se les da carácter jurídico en tema aduanal, y ya se les reconoce como tal. No estaban reconocidas, por lo menos en la ley aduanera. Yo recuerdo muy bien que en todos los reconocimientos aduaneros, pues,
tú en algunas ocasiones decías, ¿sabes qué? Soy de la agencia aduanal tal, ¿no? Y te decían, bueno, sí, ¿cuál es tu agente aduanal, no? Y te nombraban incluso en el reconocimiento aduanero, agente aduanal tal, pase a reconocimiento o pase a la ventanilla. Obviamente se le daba ese carácter de reconocimiento a la agente aduanal como persona física, y ahora la agencia aduanal pues ya está, aparece en todas las modificaciones ya de ley aduanera, de código fiscal, etcétera, dándole entrada a a esta figura. Previo a la operación de comercio exterior que pretendan realizar. Aquí hay un tema muy especial que voy a tratar de, de hacer, de dar como, déjame subir tantito aquí. Ok, esta parte que ven aquí, previo a la operación de comercio exterior. Es una frase que quizá pareciera muy sencilla, pero marca una diferencia sustancial en las operaciones de comercio exterior y sobre todo en los despachos aduanales. Dice, los importadores, exportadores, agentes aduanales, agencias aduanales, confederaciones, cámaras o asociaciones, previo a la operación de comercio exterior que pretendan realizar, antes de pasar al sistema, vamos, de pasar a la primera facultad de, este, de la autoridad aduanera, ¿no? La primera facultad de comprobación, que es el reconocimiento aduanero. No es cuando se paga el pedimento, es cuando se somete al mecanismo de selección automatizada y es cuando la autoridad realmente le da ingreso ya a su primer facultad de comprobación o inicia su primer facultad de comprobación, que es el reconocimiento aduanero, y que puede ser desaduanamiento libre o reconocimiento aduanero. Bueno, hay una serie de situaciones muy peculiares. En muchas ocasiones nos toca desaduanamiento libre en el sistema y salimos de la aduana y nos regresan porque nos toca verificación en transporte. Y bueno, a veces este tema de las facultades de comprobación es como un juego del gato y el ratón, que obviamente pues, es parte de el folclore aduanero, y pues bueno, todos hemos pasado por esto, ¿no? Me han tocado situaciones que se han ido a reconocimiento aduanero, además a verificación de transporte dentro del recinto fiscalizado, y después alguna de gabinete, y etcétera, y bueno, se ha quedado una exportación ahí 15, 20 días, 30 días, que ya estamos hablando de algo muy exagerado, pero prácticamente pues todo es dentro del marco de la ley, así que bueno, a veces nos toca la de malas y tenemos que salir adelante con ese aspecto. Bueno, dice aquí, previo a la operación de comercio exterior, podrán formular ante la autoridad aduanera, las autoridades aduaneras podrán formular sobre la clasificación arancelaria y ojo, viene ahí la extensión, algo que sé que es novedoso ya para temas de ley aduanera y de la LIGI, el número de identificación comercial, que estamos hablando de los últimos 2 dígitos, que vamos a empezar a trabajar ya a 10 dígitos, no 8, sino a 10 dígitos, y podría pensarse, ¿no?, que el gobierno se está complicando, que lo estamos haciendo así. Finalmente, en el mundo se están moviendo ya desde hace tiempo a los 10 dígitos, como Estados Unidos, como gran parte de Europa, etcétera, otros países. Y bueno, pues es parte de la dinámica del sistema armonizado a nivel mundial. Así que no tiene nada que ver con temas políticos. Y se los digo yo, que de repente también me gusta hablar de eso, pero no, finalmente no, es una parte de una actualización que ya se veía venir, que era importante que ya entrara en vigor. Por ahí platicábamos con algunos colegas, y esto tendría que haber, bueno, se esperaba que entrara en 2021, 2022, pues no, la entrada de este MEC obviamente empuja, realmente da un impulso de una manera en que se le pide al gobierno mexicano que se inserte completamente ya al tema de la sexta enmienda, que es para la LIGI, para actualizar la LIGI a nivel mundial, empatarla, homologarla con los demás estándares internacionales. Bueno, dicha consulta podrá presentarse directamente por el interesado ante las autoridades aduaneras o por las confederaciones, como la CAREN, por ejemplo, las cámaras o asociaciones, la Asociación de Agentes Aduanales de cada una de las aduanas, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación. Y recordemos el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación, vamos a hacer aquí una especie de, un poco un movimiento, aquí un flashback, a ver si nos permite aquí la, la aplicación, me parece que sí, tenemos aquí el artículo 18, digo, para que podamos
hablar en contexto. Dice, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación. Y aquí vemos que el artículo 18 habla de toda promoción dirigida a las autoridades fiscales deberá presentarse mediante documento digital que contenga la firma electrónica avanzada a los contribuyentes que exclusivamente se dedican a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras, silvícolas, y no queden comprendidos en el tercer párrafo del artículo 31 de este código, podrán no utilizar firma electrónica avanzada. El Servicio de Administración Tributaria del SAT, mediante reglas de carácter general, podrá determinar las promociones que se presentarán mediante documento impreso. Es decir, el tema de promover con las autoridades aduaneras algún movimiento o algún trámite tendrá que ser conformidad con el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación, que nos habla de las promociones, cómo irán los escritos, ¿no? De manera supletoria, la ley aduanera nos obliga primero a hacer algún trámite, de manera supletoria el Código Fiscal de la Federación seguramente nos dirá cómo hacer ese trámite, y es de alguna manera cómo complementa estos ordenamientos, se complementan entre sí para poder hacer un trámite correctamente. Y bueno, aquí seguimos, dice, si con motivo del reconocimiento aduanero, en el caso de las mercancías que caen en reconocimiento aduanero, el famoso rojo, ¿no? Que tanto de repente queremos que no pase. Yo recuerdo, a mí me tocó todavía el sistema aleatorio, en el que, pues algunos de ustedes seguramente se acordarán, en la aduana de Toluca, donde está el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca, no donde está FedEx hoy en día, sino donde está el aeropuerto. Ayer era la aduana, es una aduana pequeñita, bueno, sigue siendo una aduana pequeña, pero muy curiosa. Recuerdo que estábamos en el andén, las personas que nos tocaba tramitar en aquel entonces, yo tenía 23, 24 años, y estábamos en el andén esperando a que los demás compañeros pasaran al sistema y le salía rojo, ¿no? Cuando le salía rojo a uno o a dos, pues atrás de ellos, ¿no? Diciendo, bueno, si ya salió un rojo y ya sale otro, pues ya es poco probable que nos toque rojo porque era el sistema aleatorio, ¿no? Era que precisamente de manera aleatoria, era una especie de tómbola, ¿no? En que no había una parametrización como la que hay hoy en día en el sistema automatizado integral aduanero, y bueno, también en la entrada en vigor ya en estos días también la migración que se está dando con el MATSE, ¿no? Es el nuevo también sistema aduanero que tiene ya ciertas características de parametrización más inteligentes, más dirigidas al análisis de riesgo, el tipo de embarque, el origen, el proveedor, el RFC, el agente aduanal, el tipo de mercancía, la descripción, la fracción arancelaria, los impuestos, etcétera, ¿no? Ya se ha ido dando un desarrollo. Eso es todo un tema también que podemos platicar más adelante. Bueno, dice ahí, si con motivo del reconocimiento no se detectan irregularidades en la clasificación arancelaria, es decir, que nos queda rojo y nos detectan que la clasificación arancelaria es incorrecta, o en el número de identificación comercial, los dos últimos dígitos que vamos a entrar ya a trabajarlos, ya les diré cuándo, ahorita más adelante en los transitorios, de la mercancía declarada en el pedimento, los funcionarios adscritos a la aduana no emitirán las resoluciones a que se refiere el 152 y el 153 de la ley. Estamos hablando del tema de los PAMAS, los procedimientos administrativos en materia aduanera, hasta en tanto no se resuelva la consulta por las autoridades aduaneras. Es decir, tenemos un margen, un espacio en el que hacemos una consulta arancelaria, hacemos un despacho, no tenemos todavía la resolución final, pero promovemos el despacho anual, y al momento de promoverlo, quizá las personas o los funcionarios adscritos a la aduana, sabes que estás mal en tu clasificación arancelaria, yo le presento mi escrito de solicitud de consulta y ellos tendrán que esperar a practicar su procedimiento administrativo en materia aduanera, o su estrellita en la frente tendrá que esperar un poco, salvo que el dictamen diga algo contrario. En el caso de que el dictamen les dé la razón, pues obviamente se levantará el procedimiento administrativo y se verá todo el tema del embargo precautorio, ya sea de las mercancías, y en el caso que se liberen las mercancías, pues obviamente estaremos hablando ya de los créditos fiscales, todo el procedimiento administrativo que ya hemos estado en estos temas. Sabemos que es todo un dolor de cabeza para los que trabajamos de parte de la iniciativa privada, que asesoramos empresas, o que hemos trabajado en agencias aduanales, o que hemos trabajado en empresas importadoras o exportadoras, y bueno, sabemos que eso es todo un tema. Para ahora, a los que nos dedicamos a la asesoría externa, pues bueno, nos toca solventar y resolver este tipo de complicaciones. Y pues bueno,
a esto nos dedicamos, así que nos debe de gustar, hasta eso nos debe gustar. Bueno, en cualquier momento se podrá presentar consulta a las autoridades aduaneras para conocer la clasificación arancelaria y el número de identificación comercial. Y si se dan cuenta, prácticamente se ha insertado el tema de el número de identificación comercial, que es prácticamente se le da entrada a los artículos que rigurosamente así lo requiere, y obviamente a la ley de los impuestos de importación y exportación como tal, que es algo novedoso que entrará en vigor, aún no, pero bueno, se entrará en vigor porque la Secretaría de Economía todavía tiene un plazo para eh, determinarlos quiere decir que los dé a conocer, y después habrá un plazo, obviamente, que prácticamente estaríamos hablando, de acuerdo a los transitorios, ahorita les muestro los transitorios, estaríamos hablando a finales de diciembre, entre el 28 y 29 de diciembre, si mis cálculos no fallan. Bueno, dice ahí, las de las mercancías que pretendan importar o exportar en los términos del 34 del Código Fiscal de la Federación, incluso cuando consideren que se pueden clasificar en más de una fracción arancelaria, anexando en su caso las muestras, catálogos y demás elementos que permitan identificar las mercancías para su correcta clasificación arancelaria y determinación del número de identificación comercial. Los últimos 2 dígitos, por ahí están entrando durísimo en ese tema con la ley. Ya se veía venir, ya sabíamos que esto iba a ocurrir, pero bueno, no estaba publicado, no tenía una fecha de entrada en vigor, ahora ya la tiene, así que habrá que ponernos muy atentos para la publicación de la Secretaría de Economía cuando nos determine, obviamente, estos números y nosotros tengamos que adoptarlos y adaptarlos a nuestra clasificación arancelaria. Bueno, el 18 ya lo vimos, y luego vemos el 48 también, dice, para resolver las consultas que presenten los importadores, exportadores, agentes aduanales, agencias aduanales, confederaciones, cámaras o asociaciones industriales sobre la correcta clasificación arancelaria o el número de identificación comercial a que se refiere el artículo 47, el anterior artículo, las autoridades aduaneras podrán solicitar, cuando así lo requieran, la opinión del Consejo de Clasificación Arancelaria. Existe un Consejo de Clasificación Arancelaria, que es un grupo de expertos en clasificación arancelaria que se dedican absolutamente a este tema, el cual estará integrado por la autoridad aduanera, obviamente, y los peritos que propongan las confederaciones, cámaras y asociaciones industriales e instituciones académicas. Es decir, aquí se le da entrada, y eso me parece bastante bien, porque este Consejo de Clasificación está integrado no solo por la autoridad aduanera, sino bueno, por peritos especialistas, por las confederaciones, como por ejemplo la CAREM, que tiene gente muy capaz, por supuesto, las cámaras y asociaciones industriales, e instituciones académicas, ¿no? Los docentes que nos dedicamos de lleno a temas en particular de clasificación arancelaria. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, establecerá mediante reglas la conformación y las normas de operación de dicho consejo. Bueno, ahí ya obviamente SAT determinará cómo se va a trabajar con todos los actores que ya mencionamos, pero será SAT quien lleve la batuta. Los dictámenes técnicos emitidos por el consejo, obviamente el consejo tiene que emitir un dictamen de acuerdo a la solicitud o a la controversia que se esté presentando, y se tendrá que presentar un dictamen técnico respecto a los cuales el Servicio de Administración Tributaria se apoye para emitir las resoluciones. Es decir, el SAT, y bueno, obviamente la AGA y la aduana en lo particular, donde se esté haciendo a lo mejor el despacho de las mercancías o donde se tenga el tema de la clasificación arancelaria, donde se esté despachando la mercancía, pues obviamente en base a estos dictámenes, pues podrán tomar una resolución final y determinar y notificar a los contribuyentes en el caso de tener algún problema, estar en algún procedimiento administrativo o alguna omisión de impuestos, o quizá que todo está correcto y que, bueno, puede seguir adelante con tu operación. Deberán publicarse como criterios de clasificación arancelaria, ojo, tienen que publicar también, ¿no? Y en su caso, el número el número de identificación comercial dentro de los 30 días siguientes a aquel en que la autoridad hubiera emitido la resolución. Es decir, hay un plazo por ahí que me parece bastante sano, que existe un plazo en este sentido, para que se pueda emitir el número de identificación comercial. Bueno, vamos a la siguiente. Dice, las autoridades aduaneras podrán resolver conjuntamente las consultas formuladas cuando la descripción arancelaria
y en su caso el número de identificación comercial, los últimos 2 dígitos de las mercancías en las mismas. En estos casos se dictará una sola resolución, la que se notificará a los interesados. Las resoluciones sobre clasificación arancelaria y determinación del número de identificación comercial que emitan las autoridades aduaneras de carácter individual o dirigida a agrupaciones surtirá efecto con relación a las operaciones de comercio exterior que se efectúan a partir del día siguiente a aquel en que se notifique la resolución de que se trate, salvo lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 47 de esta ley. El tercer párrafo del artículo 47 de esta ley nos dice, si con motivo del reconocimiento aduanero se detectan irregularidades en la clasificación arancelaria o en el número de identificación comercial de las mercancías declaradas en el pedimento, los funcionarios adscritos a la aduana no emitirán las resoluciones a que se refiere el artículo 152 y 153, hablando propiamente de los PAMAS. Bueno, aquí tenemos una salvedad que tenemos tenemos que visualizar muy bien ese tema para saber en qué momentos vamos a poder tener un beneficio o no. ¿Ok? Bueno, dice, el Servicio de Administración Tributaria dará a conocer los criterios de clasificación arancelaria, el número de identificación comercial y serán publicados en el Diario Oficial de la Federación. Es bien importante saber esto, porque luego decimos se publicarán, se darán a conocer, ¿dónde? ¿Cuándo? Bueno, en el Diario Oficial de la Federación. Por eso es tan importante leer el Diario Oficial de la Federación y estar siempre actualizado en esos temas. Cuando las autoridades aduaneras modifiquen los criterios de clasificación arancelaria, si se tiene un criterio de clasificación sobre ciertas mercancías, se puede modificar, ¿no? Obviamente hay productos que van modificándose, evolucionando, que tienen una dinámica distinta a otros, y pues obviamente al haber esa dinámica, pues obviamente va modificando los criterios para clasificar ese tipo de productos y van cambiando incluso de fracción arancelaria o de partida o subpartida, etcétera. Bueno, cuando las autoridades aduaneras modifiquen los criterios de clasificación arancelaria y el número de identificación comercial, y seguimos viendo cómo en este tema pues, se va dando ya entrada absoluta a el número, de aquí dice el número de identificación comercial, como está ahí encerrado en el recuadro. Estas modificaciones no comprenderán los efectos producidos con anterioridad a la nueva resolución. Y bueno, tenemos aquí esta partecita que hay que tener muy, muy en cuenta en la publicación de los nuevos criterios o la modificación de los criterios ya establecidos. Vámonos a la siguiente diapositiva. Es algo de lo que yo estoy viendo en las nuevas, en las publicaciones que hay, lo que se está modificando ya y que va a entrar en vigor pues, en algún momento. El 54 de la ley aduanera, uno de los artículos pues, que obviamente le dan fundamento a casi todas las operaciones, o más bien a todas las operaciones de comercio exterior, ¿no? Cuando a mí me preguntan si se tienen que aprender los artículos, por ahí de repente unos jóvenes me preguntan, oye, ¿nos tenemos que aprender todos los artículos? Prácticamente sí, no se trata de aprendértelo, sino más bien de entender cuál es el uso, cuál es la dinámica de ese artículo, cuál es el fundamento, en qué es, en lo que es lo que aporta ese artículo y lo que soporta prácticamente en términos legales. El agente aduanal y la agencia aduanal serán responsables de la veracidad y exactitud de los datos e información suministrados, de la determinación del régimen aduanero de las mercancías, de su correcta clasificación arancelaria, y ahí obviamente tenemos todo un tema aquí de la correcta, lo voy a subrayar aquí de manera no muy derechita, pero bueno, vamos a hacerlo así. Y bueno, de la correcta clasificación arancelaria. Obviamente la gente aduanal es quien se encarga, de acuerdo a este artículo, de clasificar correctamente la mercancía, porque la gente aduanal es el experto en comercio exterior, es quien sabe exactamente qué fracción arancelaria se le debe dar a tu producto o servicio. Bueno, tu producto en términos generales, y es bien importante que la gente aduanal tenga conocimiento que es responsable solidario. Ahora, el hecho de que él sea responsable solidario, en el caso de las mercancías de difícil identificación, como bien sabemos todos, pues no depende al 100% de la agente aduanal. El importador es quien es el obligado y el exportador también de suministrar la información
precisa, verídica y concisa de lo que es tu producto. En el caso, por ejemplo, de los químicos, gases, líquidos, no se puede a simple vista determinar si es un tipo de ácido o no, por lo menos que le metas la lengua, ¿no? La boca o los dedos y se te deshaga de alguna manera y etcétera. El dedo te va haciendo amarillo y se te deshace. A lo mejor habrá un químico que me diga, pues ese es un tipo de ácido tal, ¿no? Pero no hay una manera y el agente banal tampoco tiene la responsabilidad si no tiene los elementos. Para este caso también yo en mi experiencia, podría decir a los agentes aduanales y bueno, con los que he trabajado, así lo he aprendido con muchos de los agentes aduanales, si no tienes la información completa, precisa y concisa de lo que vas a despachar, no lo despaches. No lo despaches también como agente aduanal. Podemos entender que si no tenemos todos los elementos, pues no podemos clasificarlo. Si nos da el importador o exportador toda la información precisa y concisa y eso cuadra perfectamente bien con la fracción arancelaria, pues bueno, no hay por qué no hacerlo. Telas, por ejemplo, que no podemos determinar exactamente qué porcentaje de algodón o poliamida o o lana o lino, etcétera, que tenga 80% algodón, 5% poliamida, 15% elastano, etcétera, pues no lo vamos a poder determinar a simple vista. Y para eso obviamente se requiere la información correcta y precisa del contribuyente, del importador. Él es el que sabe realmente qué compró y para qué lo va a utilizar, qué está hecho y qué es lo que está comprando, ¿no? Entonces, ahorita aquí es un juego solidario entre el contribuyente y el agente aduanal, obviamente. Bueno, aquí prácticamente la modificación que se hace, podemos verlo en términos generales, pues obviamente vamos a ver que, bueno, vamos a el 54 de la ley aduanera, es la ley aduanera del 2018, ¿no? Y prácticamente aquí, en el tema, si ven el curso, pues aquí se le dio entrada a el tema de el número y de la exacta determinación del número de identificación comercial, los otros dos dígitos. Y aquí, pues, obviamente en el 2018 pues, todavía no tenía entrada más que de su correcta clasificación arancelaria, de su correcta clasificación arancelaria hasta aquí, y obviamente aquí va entrando ya para esta modificación de ley aduanera que entrará en vigor ya en algún tiempo, el número de identificación comercial. Bueno, pues esa es parte de las modificaciones que se están dando. En el 58 también, cuando el producto terminado le corresponde a una fracción arancelaria y el número de identificación comercial diferente a las mercancías de procedencia extranjera empleados o incorporados en los procesos de elaboración o transformación, no les será aplicable el primer párrafo de este artículo. En este caso, las contribuciones se determinarán al momento de la reexpedición, considerando únicamente el valor aduana de las mercancías extranjeras empleadas e incorporadas, así como la clasificación arancelaria y el número de identificación comercial del producto terminado. Para el 58, ¿no? Hablamos también de alguna modificación que es integrar, obviamente, el criterio para el tema del número de identificación comercial del producto terminado, ¿vale? Esa es una de las partes interesantes. Bueno, el 81 dice su clasificación, fracción 3, el 81, su clasificación arancelaria y el número de identificación comercial. ¿Vale? Es la modificación que hay nada más en la fracción número 3 del 81, que viene siendo el agregar el número de identificación comercial, es decir, la clasificación arancelaria a 8 dígitos, como se está manejando, y el número de identificación comercial, dando la entrada legal a el tema de los otros dos dígitos para conformar los 10 dígitos de la nomenclatura nacional. 121 dice, transmitir al sistema electrónico, inciso E, transmitir, en fracción 1, inciso E, transmitir al sistema electrónico a cargo de la autoridad aduanera dentro de los 10 días naturales al mes siguiente la información relativa a la venta de las mercancías realizadas en el mes inmediato anterior en los términos que se establezcan mediante reglas generales de comercio exterior, especificando cantidades, descripción y código de producto, fracción arancelaria y ahí nuevamente, ¿no? El tema del número de identificación comercial y valor de la venta de la mercancía. Es decir, la ley aduanera se ve impactada, obviamente, por el tema de la sexta enmienda
de los 10 dígitos y obviamente, por supuesto, de la homologación o el empate que debe haber con Estados Unidos y Canadá para el tema del TMEC. Podamos tener un tratado de libre comercio todavía más benéfico. Esperemos que así sea. La verdad es que ya entró en vigor y hay muchas dudas todavía, muchas dudas. Hay mucho que leer en tema de tratado de libre comercio con el TMEC, no solo para México, sino para Canadá y Estados Unidos. Debemos estar leyendo, por supuesto, la legislación comercial internacional, tanto de Canadá como de Estados Unidos, para ver también ellos cómo lo están manejando. Estados Unidos, por ejemplo, estaba yo viendo en la semana, estaba yo leyendo su página de aduanas y están dando sus 6 meses de facilidades, entre comillas, para ciertas adecuaciones, para cierta manera un poco laxa de la entrada en vigor, para en estos 6 meses de aquí a diciembre que se pueda ingresar, que pueda implementarse el TMEC y que transcurra con los menos perjuicios y la menor afectación a los contribuyentes, a los usuarios finalmente, ¿no? Porque es un tratado de libre comercio de gran envergadura, con grandes modificaciones, no solo en la forma, sino en el fondo, ¿no? Que es la parte esencial del tratado de libre comercio, nuevos capítulos, nuevos temas que se están trabajando ya en el TMEC, que no se estaban trabajando en el Telecan. Y miren que el Telecan ha sido modelo, nos guste o no, ha sido modelo para otros tratados internacionales en el mundo, en los que incluso México no está suscrito, pero que ha sido parteaguas este tratado, además en su momento innovador finalmente. Yo recuerdo que en aquel entonces, en el 94, decían, no, pues que ya vendimos a México y vamos a regalar a la patria, no sé qué más. Y la verdad es que ha resultado, en términos generales, digo, podemos aventarnos un debate riquísimo en ese sentido. Por supuesto que hay sus lados oscuros del Tratado de Libre Comercio, hay sus temas todavía pues, a comentar, a platicar, e incluso hay situaciones nada agradables con el tema del Tratado de Libre Comercio, pero en términos generales, pues ha sido benéfico. Digo, 25 años de un Tratado de Libre Comercio, no se dicen fácil, pero no, por supuesto que no. Y además, si no existiera el Telecam, sería muy poco probable que tuviéramos un TEMEC, sobre todo tomando en cuenta la política comercial de los Estados Unidos hoy en día, que no es precisamente muy ad hoc a México, aunque bueno, ya se va el presidente invitadísimo por el señor Trump. Bueno, ese es otro tema, ¿no? 144. Dice, establecer la naturaleza, características, clasificación arancelaria y clasificación de número de identificación comercial, origen y valor de las mercancías de importación y exportación. El tema del 144 de la ley aduanera y la fracción 14, ¿no? Fracción 14 del 144 también nos habla de establecer la naturaleza, características, clasificación arancelaria, y viene ahí otra vez, ¿no? La clasificación de número de identificación comercial. Se necesita integrar esta parte tan importante de modificación de la sexta enmienda que adopta México a los 10 dígitos, a partir, lo veremos en un momento más, de los transitorios, vemos el tiempo en el que entrará en vigor. Y bueno, vemos aquí el artículo 184C, ¿no? 184C, que prácticamente, digo con todo respeto, es una puñalada artera al tema de los agentes aduanales. Digo, finalmente he trabajado con agentes aduanales, en agencias aduanales, hoy en día lo hago por mi cuenta, pero finalmente sí, es un tema importante. Obviamente, para los que han trabajado, por ejemplo, en SAT, la gente, incluso colegas que han trabajado en SAT y todo, pues dicen, no, pues sí está bien y todo, ¿no? Todo depende del cristal con que lo veas y de los zapatos que te pongas, ¿no? Obviamente. Por supuesto que se hace para tener una medida de control, una medida pues obviamente de que la autoridad aduanera en este momento, o bueno, la Secretaría de Administración Tributaria prácticamente puede tener ahí algunas facultades, se aumenta, ¿no? En el tema de los por qué podemos suspender una patente. Pues bueno, ahora la agente aduanal tendrá que preocuparse también de este tema. Y dice, el agente aduanal, el importador, ojo, el importador, serán suspendidos para operar en el sistema electrónico aduanero, o sea, serán suspendidos, no cancelados, pero sí suspendidos para el despacho de mercancías hasta por un mes de calendario. Ustedes se pueden imaginar
Y les digo, pues aquí depende de qué zapatos te pongas, ¿no? Y generalmente la gente que ha trabajado en SAT dice, no, sí, o que trabaja en SAT dice, no, sí, se queda un mes y 2 meses, ¿no? A veces los errores no son con dolo y eso es, yo que he estado trabajando en agencias aduanales muchos años, les puedo decir que muchas veces no tiene nada que ver ni la intención, ni la mala intención, ni nada. Por supuesto que hay de todo, ¿no? También hay agencias aduanales que trabajan con esa mala intención y que, pues, claro, que abusando de la del alcance que tienen para poder maquillar un pedimento y hacer una declaración, porque finalmente recordemos que el pedimento es una declaración fiscal. Pero bueno, a mí en lo personal me parece un poco excesivo o excesivo el tema de la suspensión. Suspender una patente un mes implica una pérdida de clientes, una pérdida de empleos y de poder adquisitivo para muchas personas. Finalmente, eso es lo que está determinado la autoridad y pues, bueno, sobre eso hay que trabajar, no hay más, ¿no? No se está poniendo a consideración, simplemente se publica, se modifica la ley aduanera y eso es lo que entrará en vigor. Y dice ahí, dice, hasta por un mes de calendario, cuando las autoridades aduaneras en ejercicio de sus facultades, recordamos que la autoridad tiene sus facultades para comprobar si realmente lo que estás declarando en tus pedimentos es correcto o es incorrecto. ¿Vale? Detecten que en el pedimento se declaró con inexactitud el número de identificación comercial. Es decir, estos dos últimos dígitos están siendo sumamente relevantes para temas de comercio internacional, de comercio exterior, perdón, en México, temas aduanales, están tomando una relevancia súper importante. Estamos hablando de una suspensión de la, de la, de las, del poder ejercer, de explotar tu patente, ¿no? Estamos hablando de algo ya delicado, ¿no? Porque no puedes generar pedimentos en todo un mes, no solo para ese cliente en el que estuviste mal, a lo mejor te equivocaste, todos se equivocan, incluso los de SAT, o sea, por favor, y pues obviamente no podrás hacer más operaciones, ¿no? Para los que les gusta la sangre y trabajan más del lado de la autoridad o se quedaron con esa idea, pues obviamente les encanta la idea, ¿no? Pero finalmente me parece que hay otro tipo de maneras o sanciones, como las económicas incluso, que pueden dar muy buena solución al tema, ¿no? Y bueno, pues sabes que cuando te equivocas y te cuesta, pues le pones más atención y no te equivocas, pero no dejas de trabajar un mes, ¿no? Que estamos hablando de algo muy excesivo. A mi manera de ver, cada quien puede ver lo que guste y es perfectamente válido. Bueno, que corresponda a las mercancías, siempre que dicha omisión implique la falta de presentación del documento en el que se conste el depósito efectuado mediante cuenta aduanera de garantía, tratándose de la importación definitiva de mercancías sujetas a precios estimados, o bien el documento anexo al pedimento en el que conste el depósito efectuado mediante cuenta aduanera de garantía resulte insuficiente. Recordemos, por ejemplo, aquí cuando tenemos mercancía con precios estimados. Con precios estimados sabemos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite una serie de fracciones arancelarias en las cuales determina un precio estimado de mercancía. Quiere decir que es un precio mínimo el que se debe declarar, por ejemplo, el calzado, que sabes que la fracción arancelaria 64120100 y tiene un precio estimado de $12 el par, ¿no? Entonces vamos a comprar el par a $9, porque a lo mejor nos fuimos a Vietnam, estuvimos un mes viviendo en Vietnam y encontramos un proveedor magnífico que nos dijo, te lo vendo a $9 el par, y dices, bueno, pues está súper bien, y porque hay un margen de 12 a 15, por ejemplo, una referencia en México, y yo puedo tener ese gap de $3 y por supuesto que me sale. Yo traigo la mercancía, al momento de querer ingresar a México, que importarlo, la gente clasifica y me dice, tu mínimo es de 12, porque es el precio estimado que determina la Secretaría de Crédito Público, y yo le digo, ¿sabes? Si yo lo compré 9, mi valor de transacción es 9, yo pagué $9, literal pagué $9, lo puedo comprobar, y bueno, pues ahí, en ese sentido, si estamos hablando de cosas derechas, cosas bien hechas, que sí también las hay, por supuesto que sí, entonces, pues tendremos que solicitar una cuenta o una de garantía para poder garantizar ese impuesto de los tres, correspondiente a los $3 de los que estamos haciendo diferencia a la referencia del precio estimado, pues obviamente tendremos que depositar en cuenta aduanera 6 meses esos impuestos y no pagarlos directamente a la TESOFE. En el caso de las mercancías que se ha detectado que sí tuvieron alguna afectación a cierta rama de la producción,
pues obviamente se tendrá que pasar ese dinero precisamente a la tesorería de la federación y bueno, tendrás que haber pagado sus impuestos. En el caso que no, se te regresa ese dinero. Para el caso de que no se haya determinado correctamente los últimos dos dígitos, la clasificación arancelaria está incorrecta en los últimos dos dígitos, que se refiere al número de identificación comercial, como se le está denominando ahorita ya en esta nueva publicación, en esta nueva ley que va a entrar en vigor en distintas etapas, pues bueno, se tendrá que reconocer si es correcto o no el número de identificación comercial. Una vez conocidos por las autoridades se van a los hechos u omisiones que confiere la suspensión, estas lo darán a conocer en forma circunstanciada a la agente aduanal o importador, es decir, con una circunstanciada de hechos en los que se te desglosa toda la determinación de la clasificación arancelaria, el por qué está errónea de acuerdo a la autoridad, etcétera, todo este criterio. Y le concederá un plazo de 20 días, ojo, contados a partir del día siguiente que surte efecto la notificación, es decir, hoy te notifican este tema y mañana empieza a causar efecto esos 20 días para que tú para que puedas desvirtuar la causal o bien presente en el documento en el que consta el depósito efectuado mediante cuenta o manera de garantía a través de la rectificación del pedimento. En caso contrario, se suspenderá la patente o autorización de que se trate hasta en tanto se presente la documentación respectiva sin que la suspensión pueda ser superior a un mes de calendario. Bueno, aquí tenemos ya la otra opción, ¿no? Tenemos otra opción que si nos equivocamos en ese sentido por el tema del número de identificación comercial y que quizá la fracción arancelaria completa o los 10 dígitos determinaban otro tipo de precio estimado, a lo mejor un poco más alto obviamente, y hay una variación ahí que tu cuenta bandera de garantía original no garantiza el total, pues obviamente al cambiar la fracción arancelaria y que determine un precio estimado más alto, tendrás que haber cubierto un monto de impuestos superior. Al no haber esto, obviamente, pues te permite rectificar el pedimento, generar una nueva cuenta de garantía y pagar entre esos 20 días, pagar obviamente lo restante y poder subsanar el tema del procedimiento administrativo o el tema de la notificación circunstanciada que te dará a conocer la autoridad en este caso específico. Dicha suspensión quedará sin efecto una vez que el interesado desvirtúe la causal o presente la garantía que se refiere al artículo 36A de la ley banera, fracción 1, inciso E, 84A, 86A, fracción 1 de la ley, conforme al procedimiento que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas generales de comercio exterior. Entonces, esto es sumamente interesante porque en este tipo de temas que te puedan determinar los productos, por ejemplo, como el calzado, que seguramente es donde más estaremos invocando este artículo, seguramente, y los artículos obviamente 36A, 84A y 86A, obviamente se tendrá que tener mucho cuidado para el tema de las cuentas aduanales de garantía y la determinación de la clasificación arancelaria de 10 dígitos a 8 dígitos y 10 y 2 dígitos más, que es la identificación comercial. Bueno, eso es una parte muy importante. Y viene el tema de los transitorios, ya para terminar esta cápsula, este bloque. El tema de los transitorios siempre es súper importante leerlo. El diario oficial siempre viene al final de cada publicación, en el 99% de los casos viene al final. Nosotros viene casi al final, o necesito el final. Y dice ahí, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo dispuesto en el artículo 1 y 2, fracciones 1 y 2, reglas primera, segunda, tercera, cuarta, perdón, novena de la Ley de los Impuestos de Importación y Exportación, a qué se refiere el artículo primero de este decreto. Es decir, todo lo demás entra en vigor, salvo el primero y el segundo, fracciones 1 y fracciones 2, y las reglas primera, segunda, cuarta y novena de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, a qué se refiere el artículo primero de este artículo. ¿Vale? Recordemos que esta ley
que es la ley de los impuestos ganados de importación y exportación. Tiene solo 2 artículos. El artículo 1 que se refiere prácticamente a la tarifa, lo que son todas las fracciones arancelarias, y el artículo número 2 que viene el tema de las reglas generales y las reglas complementarias, ¿no? La manera de clasificar, los criterios que se toman para clasificar una mercancía. Eso también lo podremos ver más adelante. Por supuesto que es sumamente interesante platicar de las reglas de clasificación. Así como el artículo 2 del presente decreto, que entrará en vigor a los 180 días naturales siguientes al de la publicación, al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Estamos estimando que si se publicó el 1 de julio, pues por ahí del 28 de diciembre, 29 de diciembre, seguramente, si mis cálculos no fallan, estarán entrando en vigor esas disposiciones en lo particular. Se derogan aquellas disposiciones de la Ley de los Impuestos de Ganancias de Importación y Exportación publicadas en el Diario Oficial el 18 de junio de 2007. Esta era la LIGI que teníamos anteriormente, y bueno, se derogan aquellas disposiciones que están expresas en estas que contravengan a las que entren en vigor al día siguiente de la publicación de este decreto. Es decir, las publicaciones o los ordenamientos que entran en vigor al día siguiente, o sea, el día 2 de julio, que no sean, como dice ahí, el artículo 1 y 2, fracciones 1 y 2, reglas 1, 2, 4, 9, pues bueno, lo que no sea eso, sí entrará en vigor y por lo tanto derogan a lo que venía manejándose en la 2007, que era la tarifa que estábamos manejando. Bueno, segundo artículo transitorio. A partir de la entrada en vigor del 1 y el 2, fracciones 1 y 2, reglas 1, 2, 4 y 9, que es lo que estamos hablando arriba, de la Ley de las Impuestos Ganancias de Importación y Exportación, a que se refiere el artículo 1 de este decreto, se abroga la Ley de los Impuestos Ganancias de Importación y Exportación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2007. Es decir, una vez entrando en vigor, en los 180 días, cuando entre completamente en vigor la nueva ley, pues automáticamente se abroga todo lo que es completo, todo el texto completo de la ley 2017, que hasta el día de hoy seguirá vigente, salvo las excepciones que se están determinando en el artículo transitorio 1. ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado con eso porque vamos a estar manejando seguramente estos 6 meses esas modificaciones. No toda la ley 2020 entró en vigor completa. Habrá un tiempo que son estos 180 días para poder adaptar, para poder entender el sentido estricto de la publicación. Y bueno, me parece un buen tiempo para que nos acoplemos a los nuevos cambios. Tercero, la metodología a la que hace referencia el artículo 2, fracción tercera, regla 10ª, dice ahí, el artículo 1 del presente ordenamiento se publicará en Diario Oficial de la Federación a los 45 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. Y bueno, pues ahí hay que entender que el artículo 2, fracción segunda, regla 10ª, la última regla de las reglas complementarias de la LIGE, del artículo 2, pues bueno, ahí entrará en vigor. Se publicará lo que tiene que ver con ese artículo y esa fracción a los 45 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. Se publicó el día 1, entra en vigor el día siguiente, el día 2, y de ahí contamos 45 días naturales. Cuarto, los números de identificación comercial, el tema de la modificación, ¿no? La modificación general, incluso afectando a la ley aduanera y otros ordenamientos, se le da entrada ya a ese enunciado que es identificación, el número de identificación comercial, que hace referencia al artículo 2, fracción segunda, regla 10ª del artículo 1 del presente ordenamiento, se determinarán a los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. Es decir, esta traducción en español, que los números de identificación comercial, es decir, los últimos 2 dígitos, se van a determinar a los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente acuerdo. A los 180 días, recordemos que va a entrar en vigor absolutamente toda la ley, completamente, y a los 90 días, es decir, a la mitad, prácticamente estamos hablando de 3 meses, digo, si tomamos en cuenta meses de 30 días, estamos hablando de 3 meses, habrá que contar, obviamente, contabilizar en un calendario correctamente, pero para términos generales y para explicación para esta cápsula, pues estamos hablando de que se van a determinar, es decir, la autoridad tendrá que
manifestarlos, determinarlos y decir, estos son los últimos dos dígitos de las fracciones arancelarias que se están manejando a partir de 2007, estarían en estos dos dígitos, y tendremos otros 90 días, obviamente, para poder estudiarlos, adaptarlos y manejarlos de buena manera para no tener temas de suspensión para el caso de precios estimados. Bueno, quinto, la Secretaría de Economía, dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, deberá publicar los números de identificación comercial, así como las tablas de correlación de las fracciones arancelarias de la tarifa de los impuestos, de los números de identificación comercial a los que se refiere el artículo 2, fracción segunda, regla décima, párrafo cuarto, inciso A y B de la Ley de los Impuestos Federales de Importación y Exportación. A los 120 días, unos días más después de los 90, a los 90 se determinarán, a los 120 días la Secretaría de Economía, por diario oficial de la Federación, a la entrada en vigor del presente decreto, deberá publicar los números de identificación comercial, ya publicarlos como tal en el DOF. Y la tabla de correlación de las fracciones arancelarias de la tarifa, la correlación que existe con la tarifa anterior. Bueno, sexto, la Secretaría de Economía en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y ahora han estado muy de la manita, la verdad es que, bueno, ya tiene rato que trabajan, por ejemplo, cuando vas a solicitar un IMEX, que de repente me solicitan algunos clientes inscribirse todavía, ¿no? Pareciera mentira, pero todavía hay algunos valientes que quieren tener su IMEX. Bueno, pues requieren precisamente de estas dos dependencias federales. Bueno, dice aquí en el sexto, dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, deberá publicar en el DOF las notas nacionales contempladas en el artículo 2, fracción segunda, regla tercera, de la Ley de los Impuestos Federales de Importación y Exportación. ¿Y qué es esto? ¿Cómo se traduce esto? Prácticamente las notas explicativas, que era lo que estábamos manejando de manera directa y de manera obligatoria, prácticamente, por decirlo así, para el tema de la clasificación arancelaria, que además es el tema de las notas explicativas, pues es algo realmente interesantísimo, porque nos abre el panorama realmente para una correcta clasificación arancelaria, nos ayuda muchísimo. Para los que clasificamos mercancías desde hace mucho tiempo, pues sabemos que las notas explicativas pues, son realmente una ayuda fantástica. Bueno, ahora se toman en cuenta las notas nacionales. Estas notas nacionales serán las que serán el bastión de la autoridad para determinar las fracciones arancelarias. Será sobre estas notas nacionales sobre las que se tendrá que clasificar correctamente la mercancía. En el caso que lo hacíamos antes con las notas explicativas, ahora serán las notas nacionales. Por lo menos eso es esa es mi percepción, esa es la manera en que lo estoy interpretando. Si hay alguna observación, por supuesto que será bien recibida y se trata de sumar en este tipo de cápsulas. Les reitero, a mí me encantaría que sumáramos y que tuviéramos comentarios. Bueno, esto es algo nuevo, ¿no? Es algo novedoso, es algo que está apenas publicado el día 1 de julio y que estamos, los que nos dedicamos a esto, pues estamos tratando de interpretarlo, o no interpretarlo, sino expresarlo de la mejor manera. Bueno, séptimo, las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones de observancia general respecto de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, publicada el 18 de junio de 2007, la anterior o la que aún vamos a tener vigente, por lo menos en tanto no entren en vigor todos los artículos transitorios que hemos estado platicando, obviamente tendrá todavía vigencia, ¿no? En la gran parte de los aspectos. Se entenderán referidas a la ley que se expide conforme al presente decreto. ¿Vale? Entonces es una parte que es muy interesante. Estos 6 meses, salvo lo que hablamos en el primero y segundo transitorio, pues habrá algunas cosas que se mantendrán todavía con respecto a la anterior tarifa y se irá acoplando y adaptando el tema de los últimos dos dígitos para completar los 10 dígitos de los que tanto estuvimos platicando desde el 2017 y que la gran mayoría de los países miembros de la Organización Mundial de Aduanas pues ya tienen su trabajo hecho, o por lo menos un camino ya recorrido en el tema de la sexta enmienda. Bueno, y pues esa es gran parte de
lo que yo les quería comentar en esta ley. Obviamente hay muchos temas. Es muy interesante el tema de la tarifa de los impuestos federales de protección a exportación, el sistema armonizado, por supuesto, que es sumamente interesante. Las disposiciones que se dan en materia de comercio exterior y comercio internacional por parte de la OMA, pues, obviamente nos determinan en mucho para modificar nuestras propias leyes. Ahora la entrada de vigor de este Tratado de Libre Comercio, MEC, obviamente vigoriza e impulsa fuertemente estas reformas. Esperemos que tengan un buen impacto, un impacto positivo en materia de comercio. Pues les agradezco muchísimo y estaremos pendientes para platicar un poquito de los demás ordenamientos y las demás modificaciones y publicaciones que hay en este sentido de comercio exterior. Hay muchísimo material, la verdad, en las reglas generales de comercio exterior 2020 y reglas y criterios también seguramente tendrán ahí pues, modificaciones. Y bueno, ya veremos de qué es lo que qué es lo que vamos a vivir en materia de comercio exterior. Les agradezco muchísimo, que tengan muy buena noche, muy buen día mañana.